Buen día, esta es la presentación de los resultados del proyecto Terminal 2. Mi nombre es Alejandro Fertuche García y el docente es el ingeniero Edgar René Mendoza Rivas. El proyecto es un dispositivo termosolar para la procesadora de alimentos Hauser SADCB, una procesadora de alimentos que requiere un dispositivo termosolar para cocer y preparar aderezos. Los alcances del proyecto son las investigaciones, los cálculos y presentar el diseño. En el diseño, las necesidades a cubrir del prototipo es una capacidad mínima de 3 litros, temperatura de trabajo de 90 grados centígrados, tiempo de funcionamiento 20 minutos y se recomienda ahorrar espacio. La elección del sistema termosolar que hicimos es un colector parabólico, ya que logra altas temperaturas en corto tiempo, puesto que concentra la radiación en un punto focal. El objetivo del diseño es contener al menos 3 litros de agua, elevar la temperatura del agua a 100 grados centígrados, teniendo la consideración que la potencia la vamos a sacar de la radiación terrestre, que son 900 watts por metro cuadrado, y en Monterrey tenemos un promedio de 4.4 kilowatts de metros cuadrados, kilowatts por metro cuadrado diarios. Para el diseño tuvimos que tener calcular la relación de la potencia con el área, la potencia que necesitamos, y eso nos dio el área que requerimos. Una vez teniendo la potencia, tuvimos que tomar en cuenta lo que es un balance de energía, considerando que la radiación solar es nuestra única ganancia de energía y tenemos 3 pérdidas, lo que es la emisión, la convección y la conducción. La emisión, es decir, el calor que pierde el contenedor hacia el medio ambiente. La convección es el calor que se pierde o la energía que se pierde en el interior del recipiente al estar intercambiando la energía del líquido más caliente hacia el más frío. Y la conducción, que cabe señalar que la despreciamos, puesto que es por contacto, y el contacto del recipiente de colector con la base es muy pequeña, por lo tanto es despreciable. Para determinar nuestro diseño, analizamos varios parámetros ayudados por un software. Las capacidades desde 3 hasta 5 litros, utilizando factores de concentración desde 3 también hasta 5, y los ángulos de apertura desde 50 hasta 130 grados. Una vez que se evaluaron todos estos parámetros, llegamos a nuestra elección y las características del prototipo, del diseño del prototipo, es que vamos a tener un diámetro de la parábola de 1.3 metros, la altura del foco de la parábola es de 31 centímetros, el área de apertura de la parábola es de 1.24 metros cuadrados, que esto representa una captación potencial de 1116 watts. El área de concentración es de 0.4 metros cuadrados, la altura de la parábola es de 31 centímetros, el ángulo de apertura seleccionado es de 90 grados con un factor de concentración de 3. La capacidad del receptor es de 4 litros. Una vez que tuvimos el diseño, calculamos el área de apertura con las fórmulas adecuadas correspondientes y eso nos dio la potencia que nosotros requeríamos, por eso llegamos a esa área para la parábola. Y en cuanto al diseño, aplicando igualmente nuestras fórmulas, pudimos calcular las coordenadas polares para poder hacer una trayectoria de lo que será la parábola de nuestro colector. Nuestro colector debe tener una superficie reflejante y tenemos dos opciones. La más sencilla tecnológicamente, que es por puros pequeños segmentos de espejos de 3 milímetros de espesor, y dada el área que tenemos que cubrir, estamos considerando un peso de alrededor de 9 kilos y medio. Y la otra opción, un poquito más avanzada tecnológicamente, es la manta Millar, desarrollada por la NASA en 1964, y esta se utiliza precisamente para reflejar los rayos solares en el espacio
y esto sería un peso mucho menor a 1 kilo. Las características de la estructura del colector. Nuestro prototipo está en dos partes. La primera parte, que es esta, que es el colector, y luego una base. Vamos primero con lo que es el colector. Ya habíamos dicho que nuestra circunferencia es de 1.3 metros. El área que va a ocupar todo el objeto, todo el dispositivo, va a ser de 1.5. Pero lo que es el colector propiamente es de 1.3 metros. Este va a estar hecho con 9 secciones, estas 9 secciones, de perfil de aluminio para ahorrar peso de una pulgada, de 1 por 1. Es PTR. Doblado con una dobladora hidráulica hasta llegar a esta curvatura. Esto se puede hacer con una plantilla para ir dando las mismas curvaturas a todos los segmentos. Estos 9 segmentos todos están cubiertos con lámina de aluminio calibre 22, remachada a los segmentos de PTR con remaches POX. En el centro lleva una placa de 25 centímetros y estos segmentos van atornillados a esa placa. Este segmento va en otra posición, no viene del centro, puesto que no es concéntrico y necesitamos esta área que no va a tener lámina. ¿Por qué? Porque por aquí vamos a pasar lo que es el soporte. Eso lo veremos un poquito más adelante. Toda esta parte de aquí, exceptuando esto que debe estar libre, debe de llevar la superficie reflectora que se haya elegido. Para el ensamble del colector, el que ya acabamos de mencionar, vamos a utilizar un brazo. Ese brazo está hecho de tubo de 1,5 pulgadas. Tiene un doblez. Este doblez lleva del centro del tubo de aquí a acá a 15 centímetros y empieza el doblez a los 11 centímetros, dejando 20 centímetros con 15 centímetros corridos. En la parte de abajo, en la parte más corta, lleva una tuerca en su interior soldada. Es una tuerca para un tornillo de 5 octavos. Y en la parte superior lleva una perforación de 9/16 para que pase un tornillo de media pulgada. También se va a ocupar una solera, que este va a ser un fijador. Es una solera de 1,5. Solamente va a necesitar una perforación en una esquina de 9/16. Ya por estética y tal vez por practicidad, las esquinas pueden ir redondeadas. Aparte vamos a ocupar un ángulo. Es un tramo de 2 pulgadas de ángulo. Y el ángulo es de 2 por 2. Va a llevar una perforación en un lado, en el centro, de 11/16 y otra perforación de 9/16. Este es el que vamos a utilizar para unir este al colector. La parrilla que se va a utilizar está hecha con solera de 1 pulgada y un pedazo de tubo, una sección de tubo de 25 centímetros que va a estar soldada en el interior. Esta parrilla entra y sale. ¿Por qué son 25 centímetros? Porque nosotros vamos a querer que este componente sea de altura variable. ¿Para qué lo quiero de altura variable? Si el punto focal está aquí es donde más concentrados están los rayos. Bueno, si yo aumento la altura, los rayos se van a desconcentrar un poco y va a ir ampliando el área de calentamiento. Esto nos sirve en este caso en particular porque hay algunas cocciones que es preferible no tener el calor concentrado en un punto, sino esparcirlo un poquito más uniforme en la olla. Esto hace que la cocción sea más uniforme y cambie el sabor al dejar todo más homogéneamente cocido. Además, este segmento es modular, es decir, en este caso, el primer prototipo, esto es lo que se requiere, pero este es fácil de cambiar por un soporte adecuado a las necesidades futuras. Seguimos con el ensamble. Lo único que nos falta es el mástil. El mástil es un tubo de 1,5 pulgadas de diámetro y tiene perforaciones. Aquí tiene una perforación de 9/16 y lleva una tuerca de media pulgada en un lado. Este nos va a servir más adelante en su ensamble.
Y esta perforación es un rectángulo de 5,16 por 2,5. Por aquí, por el centro, es por donde va a pasar la solera fijadora. Y por un lado, donde está este agujero en el centro, lleva una perforación. Esa es una perforación igual de 9,16 y lleva soldada una tuerca de media pulgada. Con estas componentes que acabo de mencionar se va a ensamblar lo que es el colector. Tenemos el colector propiamente, tenemos el ángulo va a ir puesto aquí y ese a su vez se va a sujetar con un tornillo hasta el tubo, ya que este tiene una tuerca aquí en la parte inferior, y este otro tornillo va a llevar sujeto lo que es el fijador. Este tornillo lleva una tuerca de seguridad de nylon para que no se suelte, y este no debe ir completamente apretado, debe de permitir que gire libremente el fijador, porque es el pivote de aquí y este debe girar. Esa parte va a ir acuérdense que este tiene una perforación acá. Bueno, esa perforación va a ir sujeta a este por fuera y lleva el tornillo. Ese tornillo es de mariposa para poderlo apretar y aflojar con la mano sin necesidad de herramienta. En la parte inferior también lleva otro tornillo de mariposa que es lo mismo, para apretar y aflojar sin necesidad de herramienta. Nosotros aflojamos este se va a correr para acá y este va a girar y queda en la posición horizontal. Este tornillo a su vez nos sirve para pivotear y a su vez nos va a servir para sujetar o fijar la altura que queramos para nuestro base concentrador, en este caso que es una parrilla. La base es muy sencilla, es una cruz. A esa cruz se le fija un tubo de 2 pulgadas. En cada una de las partes lleva retones, pueden ser hechos con tornillos de media pulgada. Esto nos sirve para nosotros ajustar la altura y poder nivelar nuestro poste. Este lleva una perforación con una tuerca para apretar el mástil que lleva adentro. Esta es la base, esta es la segunda parte y la primera es la que acabamos de ver. Una vez ensambladas las dos, la parte que mencionamos primero y luego la base, ya podemos nosotros ajustar lo que es la altura. Por último, las características del colector es de 1.3 metros de diámetro. La altura es variable de 1 a 1.65 metros. La base con niveladores es de 1.5 por 1.5 metros. El área del colector es de 1.24 metros cuadrados, lo que representa más de 1000 watts de captación. La concentración es ajustable y el receptor es intercambiable. Por último, tenemos las referencias.